organizadas aquí con la universidad y que ahora nos llamen para hacer la clausura de la exposición Comprometidos con Anantapur, pues la verdad que hemos sido muy contentos de estar siempre en esta tierra, ¿no? Es verdad que competir con una huelga general de estudiantes hoy es difícil, ¿no? O sea, y es complicado porque los estudiantes, pues bueno, tienen muchos motivos para estar en la calle y están ahí, pues hoy no tienen jornada escolar, con lo cual, bueno, era difícil pues contar con ellos hoy, ¿no? Pero bueno, siempre a quien le llegue el mensaje de la Fundación y de la India siempre es bueno, ¿no? Pues primero vamos a ver un vídeo que es la historia de Lata. Es una chica intocable que gracias a los proyectos educativos de la Fundación fue la primera que estudió en su pueblo y estudió una carrera universitaria, y cuenta un poco la historia de ella y es muy interesante, y luego ya compartimos un poco entre todos lo que hemos visto cada uno y bueno, porque traía un poco el pod y tal, pero realmente como vamos a estar, prefiero que sea una charla que compartimos todas nuestras ideas, va a ser muchísimo más interesante, ¿vale? Entonces vamos a ver la historia de Lata y luego ya comentamos. A ver si... Voy a sentar ahí abajito, ¿vale? Sí, apagado, ¿vale? Sí. Y ahora ya sí. Está cargando. Abierto con otro, ¿no? Sí, este lo suele abrir todo, a ver si se ve bien. Mira, parece ser que no lo abre este, sí. Ciertamente que vamos camino de hacer desaparecer esa parte de la humanidad que padece demasiado. Pero los sistemas para poder ayudarles, claro, esto es muy importante. Y nosotros aquí tenemos unos sistemas ideales. Nosotros podemos absorber cualquier ayuda que venga, que se transmite inmediatamente en bien de la gente, porque queremos siempre hacer obras concretas. Catamaia tiene 66 años. Desde niño ha trabajado de sol a sol como jornalero para las castas altas. Forma parte de los 100 millones de parias de la India. Es Dalit, la casta de los intocables. Hace 30 años el gobierno indio intentó sacar a los Dalits de la pobreza y les proporcionó tierras. Cuando Vicente y Ana Ferrer llegaron a Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, al sureste de la India, esta tierra era un desierto y la zona más pobre del país. En su sueño de poner fin a la pobreza, Vicente diseñó un plan de desarrollo integral que empezó por dar vida a estos campos. En tan solo 6 años, perforó 5.000 pozos, otros 5.000 se hicieron más profundos, y acondicionó las tierras para su cultivo. Catamaia vive en Emustur, uno de los más de 3.000 pueblos que se han transformado gracias al programa de desarrollo de la Fundación Vicente Ferrer. Hace 40 años, la vida aquí era imposible. Aldeas como esta vivían condenadas en el olvido y sumidas en la pobreza más extrema. No había agua potable, no había hospitales ni escuelas. La hambruna y las epidemias eran frecuentes. Los Dalit no tenían esperanza en el futuro. Catamaia tiene 4 hijas y un hijo, que todavía es demasiado pequeño para ayudarle en el campo. In my family, my father only have to do work, so he is becoming old now. He can't do work more in the agriculture place. If he stopped doing the work in agriculture place, we won't get any earning money from that. Gracias a un microcrédito, la familia ha podido comprar 2 bueyes y una vaca,
que les ha permitido progresar y hacer algo que hasta hace poco era impensable en Andhra Pradesh, llevar a una hija a la universidad. Lata, desde su condición de Dalit, ha roto todos los esquemas al convertirse en la primera mujer universitaria de su pueblo. Un éxito de la fundación que cree en la educación como la principal herramienta del progreso. Los Dalits viven alejados de las escuelas oficiales y muchos niños y niñas no pueden estudiar porque trabajan para ayudar a sus familias. La Fundación ha construido 1.138 escuelas rurales de refuerzo para poner fin al analfabetismo de los Dalits. Si todo va bien, Gautam, el hermano pequeño de Lata, tendrá la oportunidad de acceder a cursos superiores. El programa educativo ha dado sus frutos. En el hospital de Batalapalli, la mayoría del personal sanitario es local. De esta forma se garantiza la continuidad y la autonomía de todo el proyecto. La red de asistencia sanitaria que ha creado la Fundación, con 6 hospitales y 16 clínicas rurales, da cobertura a más de 2,5 millones de personas. Las mujeres Dalit ya pueden dar a luz bien asistidas. Es el caso de la hermana pequeña de Lata, que gracias a una cesárea de urgencia ha salvado su vida y la de su hijo. Hoy recibe la visita de Lata. Viene a despedirse porque comienza una nueva vida. Mañana viaja lejos, hasta la ciudad de Bangalore, para una importante entrevista de trabajo. A la salida del hospital, Lata tiene la oportunidad de darle las gracias a Ana Ferrer por haber sido una niña apadrinada. BTech with computer science engineering. Computer science engineering. I am the first batch student of the special education program. Okay, now you are searching for a job. Yeah, ma'am. So you finished your BTech? Yeah. Bangalore. Sin ser del todo consciente, este viaje es más profundo de lo que Lata imagina. Es una ruptura con siglos de discriminación que han sufrido las mujeres Dalit. Yes, I want to change my life. In our villages, girls, after completing their 10th class or intermediate, surely they will get married and they will went to their village. But I don't want to do like that. After completing my graduation, I want to do some job and I want to be settled in a position. Then only I want to do that. La madre de Lata pertenece a la generación de mujeres que nunca pudo decidir sobre su propia vida. నాకు పెళ్ళి ఏమొద్దు నేను అసలు నాకు వద్దు అని ఏడ్చినా కానీ నన్ను వదలలే. అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది మేడం? 16, 15 ఉంటుంది. El camino hacia la independencia de las mujeres no ha sido fácil. Ahora se atreven a reivindicar sus derechos. Los Shangams, asociaciones locales de mujeres, que ha promovido la Fundación Vicente Ferrer, han sido una pieza clave. En ellos comparten sus problemas y se asesoran mutuamente. నువ్వు అట్లా చేయకూడదమ్మా, బిడ్డని పాపని, ఆ పాపకి తెలుసు, చిన్న పాప ఆ పాపకి ఏం తెలుసు? మనము ఆ పాపను రెడీ చేసి బడికి పంపించిన తర్వాత మనం పని కావాలి, కానీ మనం ఇట్లంతా ఉండకూడదమ్మా. అట్లే కదా మన జీవితాలు ఇట్లా అయిపోయింది. మన జీవితాలు ఇట్లా అయిపోయింది అందుకే కదా. మనం ఇట్లా అయిపోతే మన పిల్లలన్నా బాగా చదువుకొని వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుపడాలంటే
Además, han creado minibancos financiados con su propio dinero. Los Shangams han permitido que las mujeres se conviertan en el motor del cambio. తెచ్చేది కాదు, ఒక రీడ్ కార్డ్ ప్రకారం పోయేవాళ్ళం కాదు. ఒకరి విషయాలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు, మా ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలియదు. అందరం గ్రూప్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒకరి ఇంట్లో విషయాలు ఒకరికి తెలుసుకుంటాం. తెలుసుకొని మాకు బాగా. Sin duda, ellas son las principales protagonistas de la transformación social en Andhra Pradesh. El objetivo de la Fundación es ir más allá de las acciones puntuales para salir de la pobreza y fomentar la implicación directa y activa de las personas beneficiarias. Para potenciar la capacidad de autogestión y asegurar que todos los proyectos respondan a necesidades reales, las comunidades como la de Mustur se reúnen una vez al mes en el Comité de Desarrollo para consensuar cuáles son sus actuaciones prioritarias. Esta joven sufre una parálisis desde que nació. En una sociedad tan pobre, las personas que no son productivas se convierten en una carga. En la India, las personas con discapacidad son especialmente vulnerables. Para el gobierno es muy difícil atender el problema, y las personas con alguna discapacidad a menudo sufren abandono y marginación. Una vez atendidas las necesidades básicas inmediatas, como las prótesis o la movilidad, la prioridad es conseguir su integración en la sociedad. La mejor manera es el aprendizaje de un oficio en los talleres de la Fundación, donde aprenden a elaborar productos artesanales que después se venden también en España. Por primera vez se sienten útiles y aumenta su autoestima. También se han creado varios centros escuela para personas ciegas donde aprenden a leer y escribir en braille, y se les forma para que sean mínimamente independientes. Por fin, descubren que pueden tener un futuro. Lata también sueña con un futuro. Un futuro que empezó a forjarse hace más de 40 años, cuando Vicente y Ana Ferrer pisaron por primera vez esta tierra tan pobre, en 1969. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo recuerdo el paisaje muy árido, grandes extensiones de tierra seca, con un árbol o dos en la distancia, con muchas piedras y rocas, y muchas extensiones de tierra sin cultivar. Cuando llegaron, todos los pueblos de Anantapur eran como este. Hoy, Ana Ferrer visita una nueva zona donde las necesidades son inmensas. La Fundación proporciona viviendas dignas con las condiciones higiénicas y de habitabilidad básicas para las comunidades más desfavorecidas. En aquellos años, todos los dalits, todos los tribales y muchísimas personas de las castas rechazadas pobres vivían en chozas como estas. Al igual que entonces, muchos de estos pueblos siguen sin tener acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad. Cuando vives en un pueblo así, no hay facilidades, no hay buen camino, no hay autobús, no hay transporte, entonces si te encuentras mal, yo creo que es al fin del mundo. En aquellos años, todos los pozos del pueblo, todos eran abiertos
como esto. Tenían muchas enfermedades infecciosas. Vicente nos dijo, podemos erradicar la pobreza. Es posible. De todos estos niños, ciento no sé cuántos niños en el pueblo, hay solo 4 que van a la escuela secundaria, porque lleva 2 horas para andar a la escuela y volver 2 horas por la tarde. Poder estudiar ha abierto a Lata un mundo nuevo que culmina hoy con su primera entrevista de trabajo. Lata ha roto con el destino que le hubiese correspondido a cualquier mujer de Andhra Pradesh. Su hermana acaba de salir del hospital. A diferencia de Lata, ha sido obligada a seguir la tradición y se ha tenido que casar con el hombre que ha elegido su padre. Yes, about my technology and about my previous experience. They asked such type of questions. I answered very well. Yeah, really. She impressed. Yeah, so happy. After getting a job with that money, I want to help people who are studying like me in my village. Not through the money, just like giving books. Actually, me also, I don't have money at the time of study. Without helping the Aditi, I can't move like this. Yo veo que el cambio es posible, que los Dalits van hacia la igualdad y estoy muy feliz, pero no estoy satisfecho porque yo sé todavía, como he visto hoy en este pueblo, hay mucho que tenemos que hacer, hay muchas personas que todavía esperan una vida digna, hay muchas mujeres que quieren ser como Lata. ¿Qué habéis visto de la historia de Lata? ¿Cómo ha parecido? Fantástico. Bueno, a raíz de la historia vamos a montar un pequeño coloquio, ¿no? A ver si podemos sacar lo que hace la Fundación en la India, ¿no? ¿Qué habéis visto? Viendo el documental que va a llamar la atención realmente, ¿no? De lo que habéis visto, no es un examen, ¿eh? Que estamos en la universidad, nos vamos a preguntar el examen, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención del documental? El conseguir los recursos desde la nada, porque ese hombre no era una persona económicamente. Fíjate que ha dicho que era Dalit, ¿no? De la casta. Bueno, los Dalits están incluso excluidos del sistema de casta, ¿no? El sistema de casta muy piramidal. Están los brahmanes, que son los que están más cerca de Dios, son los sacerdotes, ¿no? Siempre las personas más espirituales. Luego están los Kaishas, que son los guerreros y los reyes. Luego están los Sudras, los Vaishyas, que son los comerciantes, exactamente. Todos los comerciantes, tú sabes más de la India que yo. Luego, que son los comerciantes, los que se dedican a la profesión libre. Y luego están los Sudras, que son los campesinos, ¿no? Y por debajo de todo este sistema de castas están los Dalits, los grupos tribales y los Black Castes, que son personas que ni siquiera tienen casta.
es decir, que son impuros, que por esa impureza religiosa no tienen derecho ni a la sanidad, ni a la educación, ni a la propiedad, no tienen derecho a tener una vivienda, no tienen derecho al agua, no tienen derecho ni siquiera a tener un dios. De esto hay casi más de 100 millones de indios intocables, ¿no? en toda la India, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que nuestro distrito, en Anantapur, ya casi el 90% de las personas que viven en Anantapur son intocables. ¿Por qué? Para ir a un territorio tan hostil y un territorio tan árido, tan seco, sobre todo cuando llegó Vicente, que prácticamente la mayoría de la población, el 90%, pertenecía a las castas bajas y sobre todo eran intocables, eran dalis, ¿no? Esto realmente, el sistema de castas sigue funcionando en India como tal. Lo que pasa es que la Constitución india lo que prohíbe es la discriminación por la casta, que es lo que está realmente prohibido. Las castas siguen funcionando porque llevan miles de años funcionando. Incluso la palabra casta no es india, la palabra casta es portuguesa, porque los portugueses tuvieron una pequeña colonia en la India, ¿no? En Goa, ¿no? Y de ahí nació la palabra casta, que deriva del portugués, ¿no? Pero realmente las castas han seguido perdurando a lo largo de los siglos y seguirán, porque lo que es prácticamente como está estructurado el sistema jerárquico, casi el sistema social en la India, ¿no? Lo que realmente se está prohibido es la discriminación por la casta, ¿no? Porque los intocables, la palabra intocables significa que ni siquiera los podías tocar, porque si los tocabas te contaminaban, ni siquiera su sombra podía rozar a otra persona. Incluso ellos podían andar por el pueblo a las 12 del mediodía porque era la única hora donde no le daba la sombra a nadie y no contaminaban a nadie, ¿no? Incluso muchas veces se ve en la India, sobre todo en las áreas rurales, en las ciudades está ya mucho más mezclado, como los autobuses nadie se acerca a ellos y le hacen un cerco, o sea, realmente todavía, y por supuesto nunca se van a casar entre castas diferentes, ¿no? Y mucho menos se van a casar con intocables porque siempre que se casan, pues pasan a tener la casta de menor grado, ¿no? Entonces, perder la casta para ellos supone muchísimo, porque además la casta se hereda, es hereditaria y nunca se puede salir de ella, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente en la Fundación trabajamos con este grupo de personas que son desfavorecidas y que fundamentalmente pertenecen a la casta de los dalis o los intocables, ¿no? Como se conoce más en el mundo más latino, ¿no? Eso es una de las características fundamentales que en la India es muy complejo, porque dentro de las castas están las subcastas, están los... O sea, realmente es un sistema muy complejo, pero bueno, para que tengan una idea es que abuelo panadero, padre panadero, panadero, hijo panadero, o sea, todo prácticamente va muy relacionado con la profesión. Y se va prácticamente heredando casi de padre a hijo, ¿no? Eso ahí se ve claramente como incluso no viven, los dalis, los intocables viven en zonas apartadas del pueblo. Siempre no viven, no comparten ni siquiera ni colegios, ni centros de sanitarios, ni nada, prácticamente viven como aislados por el sistema de que los pueden contaminar, ¿no? ¿Qué os más ha llamado la atención del vídeo? De esta forma que sea una mujer la que ha... Claro, se une que la mujer, que es un tema muy... La mujer sufre una discriminación prácticamente, bueno, en la India es muy curioso, porque en la India, de verdad, yo cada vez la conozco menos, viajo muchas veces por la India y no puedo decir la India esto es así, porque hay muchas excepciones a la norma. Porque realmente yo me encuentro situaciones de mujeres muy potentes en la India. De hecho, ha sido un país que ha tenido presidenta del gobierno de India, son mujeres, y ha tenido mujeres a la cabeza en muchos aspectos, pero por otro lado te encuentras como la mujer sufre muchísima discriminación. Un país de contraste en todos los sentidos, o sea, tanto en la mujer, como en la economía, como en la pobreza, como en la riqueza, como el pueblo, como la ciudad, como la opulencia, como todo. Es un país de muchos contrastes, ¿no? Para mí creo que es el país más diferente que he visitado y que conozco, ¿no? De todos los países de la Tierra. O sea, es muy complejo y muy difícil. Y visto desde un punto de vista occidental, casi que no se puede analizar, ¿no? Por todas las diferencias y las excepciones que tiene, ¿no? Pero en el caso de la mujer, es verdad que la mayoría de las mujeres en la India están consideradas como una ciudadana de segunda categoría. Porque realmente, sobre todo, por un tema que la relaciona mucho a la mujer, que es el tema de la dote, ¿no? Conocéis lo que es la dote, ¿no? La pregunta es, ¿sabes qué es la dote? ¿Qué es la dote? El precio que tiene que pagar un padre para casar a su hija. Exactamente. Eso a veces es casi inalcanzable, no pueden. Como la mujer cuando se casa pasa a formar parte de la familia del marido, pues tiene que pagar una gran cantidad de dinero a la familia del marido porque pasa a mantenerse de esa familia. Entonces, muchas veces se endeudan, piden préstamos, es como una gran hipoteca que muchas veces no la pueden pagar. Cuando no la pueden pagar, pues la mujer es despreciada, es maltratada, es violada, incluso muchas veces quemada. Cada 20 minutos se quema una mujer en la India por estos casos, por temas económicos. Cada 20 minutos, ¿no? O sea, que esto todavía sigue pasando. Entonces la mujer está vista como una carga, ¿no? Como una carga porque hay que mantenerla, ¿no? Hay que pagar la dote, ¿no? Cuando nace un niño en la India, hace una fiesta, llevan caramelo, llevan dulces, hace una fiesta familiar, pero cuando nace una niña es como un fracaso. De hecho, muchas veces me ha pasado en India, cuando pregunta a un indio, ¿cuántos hijos tiene? Dice, tengo dos varones, digo, ¿y hija?
Bueno, sí, hay dos más, pero no lo dicen siquiera, como hacen así. Hacen así todavía, y todavía sigue pasando eso, ¿no? La mujer es vista como una persona que como, prácticamente muchas veces como persona, y si además es mujer, pertenece a una casta baja o un grupo desfavorecido, y si se le añade algún tipo de discapacidad, esta discriminación puede ser triple o cuádruple, o se pueden multiplicar mucho las discriminaciones. Es la última que come en la casa, come casi de los restos al final, las niñas y las mujeres son las que sufren mayor discriminación sobre todo. Entonces nosotros en la Fundación La Cosa tenemos claro, desde el principio hemos empezado a trabajar muy directo con las mujeres, porque está claro que la educación, sobre todo con educación, porque la educación era un derecho que tenían solo las castas altas, los ricos, y por supuesto nunca era accesible a la mujer. ¿Qué se ha hecho? Pues apoyarla desde el principio, desde que nace, porque prácticamente la mujer sufre una discriminación desde que nace hasta que muere. Primero, antes de nacer, si saben que es mujer, y aunque en India es el único país del mundo que está prohibido decir que eso es el feto, hay muchas formas de saberlo y muchas veces hay muchas prácticas ilegales y lo saben. Cuando saben que es una mujer, hay una alta probabilidad de que haya un aborto selectivo. De hecho, cada año desaparece 1 millón de mujeres indias. Cada año 1 millón. O sea, imaginaros que lo último, es que hablar de cifras en la India es muy grande, pero en la última década faltan nada más y nada menos que 100 millones de mujeres en la India. Por esto es el país del mundo donde los hombres todavía el porcentaje de hombres en la India es mucho mayor que el de mujeres. En todos los países está nivelado o incluso en la mayoría hay mayor número de porcentaje de mujeres. Tanto a nivel mundial, en el ámbito mundial está un 51-49. Pues la India cambia. En la India estamos de un 55 a un 47. ¿Qué quiere decir? Que ahí pasa algo. Y eso sigue pasando, ¿no? Y seguro que el tema que le gustaba mucho a Miguel, ¿no? Un tema muy delicado, el tema de las violaciones que ha habido últimamente, que han pasado siempre. La fortuna que hemos tenido ahora es que ha habido, gracias a las redes sociales, ha salido de India, porque eso sigue pasando, porque cada 20 minutos, cada 10 minutos se hace violar a una mujer en la India. Bueno, en la India y en el mundo, que eso no es solo una cuestión de India, sino que la mujer sufre un machaque continuo prácticamente en todo el planeta. Lo que pasa que ha ocurrido en India es que, gracias a redes sociales y sobre todo que ha sido a mujeres preparadas de una clase media, formada y universitaria, pues esto ha salido casi a la luz. Porque esto pasó el 28 de diciembre del año pasado, que violaron a una mujer en el autobús junto con su novio, pero la violaron, la machacaron, barbaridades, ¿no? Con lo que la mujer no falleció en el momento, falleció los días después. Y le dio tiempo a hacer unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo, es decir, no estaré descansando hasta que ellos pues tengan la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte no existe en India, pero en estos casos parece que sí, todavía están en tema de juicio. ¿Qué ha pasado en este caso? Que ha habido un revuelo en India que hasta ahora, porque los indios son muy sumisos, sobre todo por el sistema de casta, asumen mucho por religión, por su buen karma, por su casta, asumen todo lo que les llega. No son nada reaccionarios ni revolucionarios, sino posiblemente hubiese pasado una revolución casi, si los indios se moverían el mundo, porque son casi 1.300 millones. Dentro de 10 años serán casi 1.500 millones. Porque la natalidad india es muy alta, ¿no? Y posiblemente dentro de nada será el país más poblado de la Tierra. Pero ellos son muy sumisos por norma, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Gracias a esto, que miles de mujeres han salido a la calle y han dicho basta ya. Ha habido unas revoluciones espontáneas de millones de mujeres que han salido a la calle y es la primera vez que la mujer ha tomado conciencia, ha tomado fuerza y ha dicho basta ya, queremos un cambio social. Y esto ha sido muy importante, porque ha obligado, sobre todo, al gobierno, a los políticos, a la policía, que cada uno cumpla con su papel, porque no lo cumplía, porque la mayoría de las mujeres no lo denunciaban, porque no llegaba prácticamente a un sistema judicial, porque no se denunciaba ni había condena a hombres que hacían ese tipo de maltratos o violaciones o muertes, porque era algo como natural. Un hombre tenía sospecha de su mujer, pues la mataba y no pasaba impune, no pasaba nada. Y esto ha sido muy continuo. ¿Qué ha pasado? Que gracias a eso ha habido una reforma legislativa, se van a hacer juicios, esto dice el gobierno, juicios rápidos, específicos del tema de maltrato de género, porque ni siquiera aparece la palabra maltrato, solo aparece la palabra muerte en la Constitución india, ¿no? Juicios específicos y especializados donde haya expertas y expertos en temas de género y que por lo menos se produzca un cambio que favorezca y que apoye mucho más a las mujeres, porque realmente la vergüenza no está en el lado de ellas, sino la vergüenza está en el lado del que maltrata, ¿no? Y esto, gracias a este hecho, pues parece que va a haber un cambio. Y por primera vez en la historia de India, ¿no? Porque prácticamente pocas revoluciones, la de Gandhi, cuando expulsaron a Vicente Ferrer, que salió 1 millón de dalis a la calle, porque a Vicente, no sé si conocen un poco la historia de Vicente, pero en el año 69 los expulsaron de India, porque estábamos movilizando mucho las castas altas, o sea, estábamos movilizando mucho las castas bajas y las castas altas. Dijeron, ¿esto qué es?
fuera de India, lo echaron en el 69. Pocas manifestaciones ha habido en India por decir algo, ¿no? Pues esta ha sido casi que la tercera en número, ¿no? Y sobre todo hay miles de mujeres que gracias han salido a la calle y han dicho basta, ¿no? El tema de la mujer, nosotros ¿qué estamos haciendo con las mujeres? Pues la única forma que se las respete es dándole propiedades, dándole fuerza. ¿Qué es lo que hacemos? Cada casa que hacemos en la India, y hemos hecho más de 50.000 viviendas, porque la mayoría de la gente vive en chozas, vive en las condiciones totalmente informadas, cada vivienda va siempre a nombre de la mujer. Siempre. La mujer es propietaria. Esto hace que el hombre lo vea de otra forma completamente diferente, que se la respete muchísimo más. Y que haya un derecho preferente de herencia hacia la hija antes que el hijo. Esto es una pequeña revolución, de las revoluciones silenciosas que hacía Vicente Ferrer y que la hacía con mucha cabeza, pero que la hacía muy por debajo, porque realmente esto en el resto de India no pasa. Porque la mujer tiene derecho a herencia desde el 2005. O sea, que fijaros, y nosotros llevamos ya con las casas de las mujeres casi hace más de 20 años dándole propiedad a las mujeres. Y además, en la casa, que es una casa muy sencilla, una casa muy básica, pone esta casa es propiedad de Zata, de Fulanita, con su nombre y apellido. Y sus hijos, y las hijas, ¿no? O sea, que tengan, y esto es una forma de ganarse el respeto. Otra cosa la que habéis visto ahí es los changans. Es una palabra en Telugu, significa reunión en comunidad. ¿Qué pasaba? Que las mujeres en una zona no hablaban. No hablaba, era incapaz de hablar. ¿Cuándo tiene más fuerza las mujeres? Cuando se reúnen en grupo, cuando tienen la fuerza de la comunidad. ¿Qué se ideó? Esto fue el proyecto de una mujer de Huelva que conocemos ya a Vicente, Alida Carloni, que dio este programa y decir, ¿por qué no creamos pequeñas asociaciones de mujeres en cada uno de los pueblos y que ellas compartan pues, sus problemas, sus experiencias, compartan sus dinero, que ellas tengan fuerza entre ellas y que le dé miedo a hablar, ¿no? Y de ahí nacieron estos changas, que tenemos unos 5.000 y pico changas en todos los pueblos, de reuniones de mujeres. De tal forma que habéis visto uno que decía, tu hija no va al colegio, tu hija tiene edad, y como que le estaba regañando, le estaba diciendo, ponte las pilas, que tu hija ya tiene edad del colegio, que nosotros no podemos ir al colegio, pero tu hija sí puede ir al colegio, ¿no? Entonces ahí toma más fuerza, ¿no? Y sobre todo ahora de prestarse el dinero, ¿no? Ella, gracias a estos pequeños préstamos, pues van gestionando microcréditos y se pueden comprar una búfala, pueden comprarse una vaca, pueden emprender un pequeño negocio, una pequeña tienda, pueden comprar un pequeño trozo de terreno, pueden emprender. Y esto realmente ha dado resultados. Lo hicimos con los hombres en un principio. ¿Qué pasaba? Que los hombres nunca devolvían los microcréditos, nunca devolvían el dinero. Pues nada, fuera, lo hacemos con las mujeres. Y esto ha sido muy interesante porque esto ha hecho que cada changan tenga unas líderes que son las que realmente tienen muchísima fuerza, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de ver changas recién formados y recién llegados, cómo todavía tenían miedo, cómo no hablaban, cómo todavía a changas ya con mucho más tiempo y que gestionaban, y la diferencia era bien mal, era tremenda, ¿no? De cómo cogían fuerza cuando realmente la mujer se une y comparte sus problemas, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto ya mujer, habla un poquito de vivienda. ¿Qué más habéis visto en el vídeo? Más cositas que ha llamado la atención. ¿Tú gastas mucho en India? Hombre, el tema del agua es importantísimo, ¿no? El agua es algo, bueno, para claro. Regar y para consumir. Tener un foco de una fuente. Claro, cuando Vicente llegó a la India, que llegó en el año 52, se fue como jesuita, y lo primero que llegó, cuando vio la necesidad tan grande que había, es decir, aquí no había agua, porque realmente la tierra es casi la forma de que permanezca la población tenga alimentación, tenga futuro, ¿no? Por eso casi 5.000, 10.000, como 20.000 pozos en Maharashtra, cerca de Bombay, porque estuvo trabajando en Bombay, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezó a darle como derechos, ¿no? Porque esos pozos eran propiedad de estos campesinos, bueno, y al final hubo una movilización social, sobre todo de las castas más altas, y hubo un decreto de expulsión. Y los expulsaron de India, lo mandaron a España, hasta que hubo esa manifestación que he comentado de 1 millón de campesinos vestidos de blanco que salieron a la calle en Mumbai y anduvieron como, no sé si fueron casi 200, 300 kilómetros andando, protestando, pero silenciosamente, ¿no? Por esta marcha, ¿no? Entonces Indira Gandhi pues le dijo, bueno, hubo una relación entre el Estado español y entre India, y dijo, bueno, puedes volver a la India, pero con la condición de que te vas ahí al estado que era más pobre de la India en ese momento, ¿no? Que era Anantapur, que significa la ciudad del infinito, que era prácticamente un territorio muy hostil, muy árido, muy seco, y que incluso los geógrafos aconsejaban a la población de que se fueran, porque no tenían futuro, ¿no? ¿Qué es lo primero que hizo? Decir, bueno, para que esto no pase y para que la población se mantenga, agua. En la India llueve muy poco, y cuando llueve torrencialmente. ¿Sabéis los temas de los monzones, ¿no? Que llueve a lo mejor un mes al año, 2 meses al año, incluso muchas veces el monzón pasa por allí y por allí ni pasa siquiera. O sea, pasa un poco de... Llueve muy poco en esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Estructuras hídricas, pantanos, pequeños, no pensé en los pantanos de aquí tan inmensos, sino pequeños pantanos, unas wetlands, o sea, tecnología un poco europea a la hora de poder recopilar el agua,
para mantenerla, para que dé alimento a la población, para que dé a los campos y sobre todo por el tema de las contaminaciones tan grandes que había, como habéis dicho, los pozos abiertos, ¿no? Pues ha construido más de 2.300 pantanos en esta zona. ¿Y esto qué ha hecho? Que la población pues tenga un futuro. Y claro, en la India, ¿qué se come? Arroz. Solo comen arroz. El hecho de comer de una diversificación de productos, de que no solo se produzca, bueno, ahí tampoco se produce arroz, el arroz lo compramos de otro sitio, porque ni siquiera no hay agua para eso, ¿no? Hay muy poco, hay unas plantaciones de arroz en las zonas más húmedas, pero muy poco, ¿no? Pero realmente lo que se produce allí fundamentalmente era cacahuete. El cacahuete era muy caro, prácticamente el alimento de cacahuete era con muy poquita calidad y muy poco alimentación, muy poco alimento, pues se ha hecho una diversificación de productos de tal forma de que haya otro tipo de productos. De que haya banana, de que haya mango, de que haya una diversificación de productos, que esto también hace que la población tenga una mejor alimentación. Y esto ha sido, claro, esto ha sido después de 40 años trabajando. Esto ha sido un cambio, son cambios en muchos factores, pero con tiempo. No penséis, y ahí es casi la grandeza del proyecto, que se ha hecho todo muy despacio, y contando con la población, y yendo de la mano, y formando e informando. Porque si no, si fuéramos diciendo, no, aquí todos los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes, no solo tienen obligaciones, sino también tienen derechos, lo que es el Estado de India al minuto 2. Hay que hacerlo muy por debajo, con muchísima formación, con muchísimos teatros, porque la mayoría de la gente es analfabeta, formando mucho a la gente, contando mucho con ella. Como habéis visto, reuniones de pueblos en los que ellos deciden, a mí me hace falta la valla para el colegio, a mí me hace falta la carretera, o sea, que son ellos los que decidan lo que realmente quieren en su pueblo. Nosotros ya aquí no buscaremos la forma de buscar dinero para hacerlo, pero son ellos los que deciden su propio desarrollo. Que esto es una de las claves, no es decir que el hombre europeo occidental hace esto porque quiere hacerlo, sino porque viene de una demanda del pueblo, del comité de desarrollo, en el que hay hombres, que hay mujeres, que está el profesor, que está el médico, que está la enfermera, que está todo lo que forma el pueblo, de que ellos tengan su propia voz, ¿no? Las personas con discapacidad también, no solo hay changan de mujeres, pero también changan, y tú lo verás cuando vayas a India próximamente, de personas con discapacidad. Que también era que estas personas sí que no tenían ya ni siquiera ni voz ni voto, ni prácticamente lo contaban, ¿no? Porque si una discapacidad era como algo enviado por los dioses y prácticamente las familias no lo sacaban ni siquiera de sus casas, ¿no? O sea que realmente todo el tema de ecología y transformación del terreno ha sido uno de los grandes éxitos, no digo que sea un vergel, mucho menos, pero por lo menos sí que se ha modificado el territorio gracias a mantener el agua, ¿no? Y tenemos estructuras hídricas, riego por goteo, o sea, cosas de tecnología europea aplicadas en un territorio bastante hostil, ¿no? Rafael, y el tema de la propiedad de la tierra, porque entiendo que bien, esos terrenos estaban allí, pero tendrían propietarios. Hace 30 años el gobierno, hubo un primer ministro Dalit, digo, al gobierno indio, y hizo una ley de que los Dalits tenían también derecho, o sea, porque en la India anteriormente solo había grandes latifundistas de herencia colonial británica y hubo un reparto de la tierra. Y hay muchos Dalits, o sea, hay muchas personas que tienen propiedades. Lo que ocurre es que no tienen primero, no tenían ni conocimiento, ni tenían cultivo, ni muchas veces no saben, como la mayoría de la población es analfabeta, ni siquiera sabía lo que tenían. Porque muchas veces le llevaba la información y no saben ni siquiera ni interpretarla, ni que al ser analfabetos. En la India es un país muy complejo porque hay 1000 lenguas. Y a lo mejor la lengua oficial del gobierno es el hindi, pero no tienen en cuenta que en esta zona se habla telugu. Pero es que al lado, cerca de otros pueblos, hay otra lengua completamente diferente. O sea, es muy complejo, ¿no? Porque cada zona habla una lengua muy distinta, ¿no? Entonces al final sí que hay Dalits propietarios que tienen propiedades, y ya cuando realmente conocemos que hay una propiedad y se puede construir una vivienda, ahí ya cuando entra la fundación. La fundación no compra el terreno, el terreno es de ellos. Pero lo que hace la fundación es poner los materiales. Y las familias son los que construyen las casas. Son ellos mismos, con el pueblo, los que construyen las casas. E incluso es la propia comunidad quien decide la familia que tienen menos recursos económicos para que tengan derecho a una casa. Porque a lo mejor en un pueblo podemos hacer 10 casas. Tienen que ponerse de acuerdo a qué 10 familias más necesitadas y hay una votación popular para decir qué familias realmente lo necesitan, ¿no? Ahí no entramos tampoco nosotros. Ya en un momento determinado que está la propiedad y que realmente es, por supuesto, al nombre de la mujer y ya el pueblo decide construir la casa ante todo, ya es cuando nosotros decidimos hacer la casa. Una casa en la India cuesta 1.500 euros, vamos, que es una casa muy sencilla, pero bueno, estilo a ellos, ¿no? Que con 2 habitaciones amplias, no existe nada de compartimiento, no existen las habitaciones, el cuarto baño fuera, porque para ellos es impuro tener el cuarto baño dentro, el tema del porche fuera porque hace muchísima calor, las temperaturas son muy altas que puedan salir fuera a tomar el fresquito,
Y bueno, y son casas muy sencillas, pero claro, para ellos, imaginaos lo que es tener una casa. Porque nunca en sus generaciones anteriores han tenido una propiedad, y mucho menos una vivienda. Para ellos es un cambio brutal, y no vivían con 4 palos y una choza prácticamente. Cuando llegaba el monzón arrasaba, o miles de insectos que entraban por ahí con picaduras, enfermedades, y al final eso produce un deterioro de la salud, el hecho de vivir en condiciones totalmente infrahumanas, ¿no? ¿Qué más hemos visto del vídeo? Yo lo que no sé qué es lo que quiere pretender al final la fundación, conseguir que la cultura india sea afín a cualquier europeo. No, por Dios, ni muchísimo menos. Ahí sí que somos súper respetuosos con su cultura. Lo que queremos es que dignidad a las personas, o sea, donde haya pobreza extrema, porque esta zona de pobreza extrema, donde haya realmente necesidades, acudir nosotros, o sea, pero no vamos ni mucho, eso sería totalmente contraproducente, o sea, no estaríamos en India, seguro, no hubiesen... Pero el hecho de que esté ayudando, según ellos, a la casta más baja, y entre ellas la mujer que todavía tiene menos valor, ¿no es intentar conseguir que culturalmente cambie? Bueno, pero se supone que esos cambios, o sea, se supone, y yo tengo totalmente la garantía que esos cambios son para mejor. Sí, o sea realmente, te digo que lo que tenemos que hacer ver es que el ser humano es igual, sea hombre o sea mujer. Y por mucho a mí que me diga la cultura india, o sea, realmente, de que el hombre prevalece a la mujer, bueno, pues ahí, o sea, no creo que sea cambiar realmente yo creo que es cambiar realmente con unos sistemas que son totalmente patriarcales, machistas, y sobre todo son que no, ni mucho menos, es lo que te decía, no puedo ir nunca en contra de la cultura india, porque la cultura india también me parece fascinante en muchos aspectos. Yo he visto que la gente cómo trabaja en equipo, cómo trabaja en grupo, cómo se ayudan unos a otros, o sea, el concepto de familia es impresionante, pero eso no quiere decir que haya costumbres que son totalmente ancestrales, que vienen de muchísimo tiempo, que son totalmente discriminatorias, sobre todo para las personas con discapacidad, sobre todo para las mujeres. No creo que sea romper con su cultura, lo que realmente estamos educando a personas que no tienen derecho absolutamente a nada, de tener una serie de herramientas e instrumentos para tener una vida más digna. Y yo creo que esos son derechos humanos, parte de un derecho fundamental de la persona por el hecho de ser persona. Y todo lo que sea atente a un derecho fundamental, yo creo que no quiere decir que los occidentales estemos ni muchísimo menos la sociedad perfecta, porque hay mucho más felicidad. He encontrado muchas veces en la India de gente que no tiene absolutamente nada y la gente sonríe y tú dices, ¿cómo una persona que no tiene absolutamente nada material, pero que tiene una fuerza espiritual que ya quisiéramos nosotros? Son otro tipo de valores, pero esos valores quizás nos pudieran enseñar nosotros, porque allí lo importante no es el tener, el tengo como aquí, o el quiero y el tengo, ¿no? Allí la persona es muy importante como persona, o sea, son muchos, de verdad es complicado, tu pregunta es muy complicada realmente, pero ni mucho menos nosotros queremos implantar nuestro sistema, porque nuestro sistema tiene pocos modelos. No serían valores occidentales, serían valores universales. Forma de vida. Valores universales, como es la desarrollo, derechos fundamentales. Y como es la igualdad y como es la dignidad. Que yo creo que esa es la base, la igualdad de la mujer con el hombre para empezar a trabajar y a que salgan de la falta de dignidad y de... Si esto se potencia, al final, ¿cómo terminaría? Ojalá se potenciara, ojalá fuera creciendo más. O sea, nosotros somos una pequeña isla, no piensen que nosotros estamos cambiando la India, nosotros hemos llegado a 3 millones de personas. Todavía hay 450 millones de pobres en la India. O sea, que estamos avanzando muy poquito a poco. O sea, que no es que... Y Vicente no era de la idea de tener un proyecto en África, otro en Sudamérica, otro, sino vamos a concentrar los esfuerzos en un proyecto y vamos creciendo. De tal forma que empezamos en 300 pueblos y estos 300 pueblos ya no quieren a la fundación, pues ya son independientes. Los siguientes nosotros tampoco. O sea, vamos soltando de pueblos que ya tienen una infraestructura, que tienen vivienda, que tienen colegios, o sea, que funciona. Es que eso es el modelo de desarrollo los pueblos que no ideal. Han llegado todavía a la fundación, ¿no están viendo cómo se están desarrollando el pueblo de al lado? Y hay una cierta envidia de esa forma de vida, no quieren adaptarse a esa nueva vida. No pienses que en la India el concepto de... Te comento. Nosotros aquí tenemos mucha facilidad de viajar. Yo he estado hoy en Sevilla, yo estoy en Almería, estoy tal, movilidad. En la India eso no existe, ¿eh? Ya. En la India el pueblo es su comunidad, prácticamente no salen de su pueblo. O sea, no existe, o sea, no es esa facilidad. O sea, pueblos más cercanos se pueden ver, ¿no? Al final el oído llega a mucha gente, ¿no? Sobre todo tenemos el hospital del SIDA, que es el único hospital que hay en el sur de la India, que casi tenemos muchos miles de enfermos, porque el SIDA es casi el país del mundo que tiene más SIDA, y hay un efecto llamada de decir,
Oye, pues en Batalapali o el hospital de SIDA, que lo lleva una fundación y tal, y vienen muchos miles de personas porque el SIDA es una práctica que encima le echa la culpa a la mujer. Pero bueno, el caso que te quiero decir, que hay un efecto llamada, es verdad. Pero para que un pueblo entre en la fundación, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no buscamos al pueblo. Es el pueblo el que tiene que llamar a nuestra puerta y decir, oye, queremos que nos ayude. Y nosotros le decimos, os ayudamos, pero educación para todos. Porque la educación es un derecho universal. ¿Lo está imponiendo vuestro propio? Bueno, pero es que yo creo que ahí no podemos tener dudas. O sea, mi criterio de educación universal, eso no lo puedo poner en duda. Si pongo en duda eso, yo es que ya cerramos el... O sea, si yo pongo en duda que las personas tengan derecho a la educación, tengan derecho a una sanidad, tengan derecho a una igualdad, que las personas con discapacidad tengan derecho, que cuente, para mí son derechos fundamentales. Y yo creo que ahí no nos equivocamos. Lo que decía antes, yo estoy de acuerdo que intentéis darle el mismo derecho a toda persona. Pero si precisamente ellos no lo quieren. Pero si no quieren, no se lo damos. Ya digo, o sea, pues digo, que si hay un pueblo, que hay un pueblo que dice, no, a nosotros nos interesa, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Que no imponemos. O sea, que quieren, al final, la falta de comunicación hace que no se extienda más rápido. Pero poco a poco va habiendo más comunicación. Sí, y más pueblos. Tenemos 3.000 y pico pueblos ahora. A mí me asombra que esa chiquilla lo que haya estudiado ha sido ingeniería informática. Precisamente en un pueblo que imagino que el rodeo que tendría sería de hace ya 20 años y no estaría al día. Pero gracias una vez a la fundación se ha ido a estudiar Bangalore, que es una ciudad que está a 200 kilómetros. Donde está toda la tecnología informática del mundo ahora mismo, en Bangalore, el Silicon Valley indio está en Bangalore. En Bangalore ves, que yo lo he visto, el Silicon Valley. Ves empresas que son ciudades, donde la gente se encierra, come, vive, duerme, le meten ahí y es como campo de concentración. Y hay miles de indios ahí, Y al lado te ves un slam de miles de personas, pero al lado, pero justamente al lado, un slam de miles de personas que viven totalmente en condiciones infrahumanas. No tienen ni agua, ni tienen luz, que viven en chabolas, con todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Una condición totalmente infrahumanas. Y está justamente a la puerta. Ve tecnología puntera con líderes mundiales y ve la pobreza extrema que está al lado. Y convive. Que eso es espectacular. Lo que te deja, no te deja indiferente. Yo te cuento mi experiencia, que me preguntaba ella cuando estuve la última vez en la India. Yo estuve en la India en enero. Estuvimos viendo unos grupos tribales que vivían en la montaña, que se llaman los chenchus, que el gobierno indio los quiere echar porque hay una reserva de tigres allí y tal, que vivían en unas condiciones totalmente infrahumanas, con una mortalidad infantil terrible. La edad media de vida eran 35 años. O sea, unas condiciones totalmente, por supuesto, nada de educación, nada de asistencia sanitaria, lo que es un pueblo de montaña, ¿no? Y estuve allí 3, 4, 5 días. Y luego volví a Bangalore. Y realmente tengo unos amigos que tienen una empresa de tecnología también y tal. Y estuve con ellos y veía todo ese lujo, lo que es el lujo extremo, ¿no? Y la pobreza extrema. Y te quedas totalmente trastornado. O sea, ¿cómo puede convivir y tan cerca una cosa con la otra? Pero es que eso es India. Eso es India. Esa realidad, para nosotros, te lo he comentado al principio, desde el punto de vista de un occidental, es muy complejo. Es muy complejo, es una realidad muy compleja. Y si lo vemos desde nuestro prisma, no entenderíamos nada. Y yo digo una vez que voy muchas veces a India y cada vez entiendo menos. Y cada vez conozco menos. Porque todos son excepciones a la norma. Todos son excepciones a la norma. Yo no sé si realmente nosotros estamos cambiando su cultura. Yo creo que la estamos mejorando en aquellos aspectos que consideramos que son de la dignidad humana. Es mi ignorancia, pero la casta es visible por algún tipo de... ¿El nombre? ¿El apellido? El apellido te lo da ya. Y muchas veces también la forma de vestir también. Sí, ¿no? Los talibán vestidos de blanco, muchas veces los turbantes. En la India hay mucha simbología. Y no se tiende a cambiar. Simbología. La gente joven. En las ciudades sí, se está pero todavía en el área rural es que la gente no sabe. Es que no conoce. Bueno, te casas con una mujer de casta más alta, es la única manera para un hombre de subir de casta para un hombre, casarse con una mujer de casta más alta y entonces adopta el apellido de ella. Claro, pero para la familia de la mujer de casta alta... Al revés nunca ocurre. Claro, pero para la familia de casta mejor la muerte que casarse con una persona de casta baja. Pero eso siempre suele ocurrir entre castas cercanas o entre subcastas dentro de la misma casta, las cercanas. Nunca un Dalit con un brahman. De hecho, aparecen muchos casos de... Esta chica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lata. Iba vestida
Yo se identifica. no lo puedo reconocer, yo no lo reconozco, o sea, pero para ellos sí lo ven muy rápido, sí. Nosotros no, para nosotros no, a no ser que sea muy visualmente y veas una realidad, tú sí puedes saber qué, pero incluso a ellos, por ejemplo, que ya están más formados y tal, no sé cómo, les cuesta mucho decir la casta, ¿no? Les cuesta mucho decir la casta, pero realmente en el apellido se ve claramente, y es como el apellido más común, por eso hay un apellido, que tal, que ¿Y por zonas? Los apellidos también vienen de región. Ellos lo saben perfectamente, ellos lo saben perfectamente, y nunca se van a mezclar entre ellos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Pero ya antes, seguro que hace 30 o 40 años ya había más elementos distintivos, ya la cosa está cambiando mucho, afortunadamente, ¿no? Y sobre todo el tema de la discriminación por el hecho de la casta, ¿no? ¿Sabes? Pero realmente es complejo. ¿Qué más nos queda por hablar de que hemos visto en el vídeo? Pues a mí lo que me parece fantástico es eso, lo que en los hospitales ya, que todo el personal y eso, que sea gente que se ha formado, gente de allí mismo, ¿no? Porque realmente yo creo que allí es todo lo que les da fuerza, que sus mismos hijos les atiendan, y eso es lo que puede crear... Es una de las claves del proyecto, de que el personal realmente que trabaja en la fundación es indio. Claro. Por eso no ven tampoco una injerencia, no ven esa injerencia occidental de fuera. Así, es que tiene que ser así. Casi aquí en España somos 80 más o menos en toda España trabajando con la fundación. Allí son 2.000 y pico, 2.700 por ahí, y el 99% son de allí. Esto hace que la gente, pues, que el proyecto se confíe en el proyecto, porque realmente es como un proyecto indio. Todos los jefes de proyecto, todos los jefes de área, todo es personal indio. Y eso hace realmente que haya una confianza de que el proyecto vaya creciendo, ¿no? Si hubiera una injerencia occidental impuesta por nosotros, seguro que no estaríamos en India. Porque ya incluso ha habido varios... eso fue la primera que puso a la Vicente, pero luego tuvo como 2 decretos posibles de expulsión también, que no ha sido fácil, y porque lo ha hecho muy bien. Porque tú vas por India, tú vas por la zona donde trabaja la fundación, y tú nunca ves Vicente Ferrer por ningún sitio. Tú ves RDT, que es Rural Development Trust. O sea, Vicente fue tan listo que ni siquiera puso su nombre en ningún lado. Lo hizo de una forma muy sutil. Y tú llegas a la fundación en un campo y hay una zona hecha bola ahí alrededor, y dentro está el campo de la fundación. Pero, o sea, está como súper discreto, o sea, no es nada es lo más sencillo, ¿no? Y yo creo que eso ha triunfado el proyecto por su sencillez y por no llamar la atención, porque posiblemente si él hubiese querido, bueno, pues hubiese sido un santo en India, porque mucha gente lo adora como un santo, porque es una persona que le ha dado todas las herramientas para salir de la pobreza, ¿no? Pero que va, no, en ningún momento él quería nada. Cuando ha fallecido es cuando ha empezado ya que se le quería hacer un templo, los propios hindúes, ¿no? Le quería hacer un templo, que le quería hacer tal, pero él estaba totalmente en contra de eso, o sea, no quería para nada, no era el tipo de persona que tuviese ese tipo de pretensión, ¿no? De hecho, tiene mucho más reconocimiento el Sai Baba, otros santos locales, muchos que hay en la India, que hay muchísimos, pero Vicente Ferrer fue muy discreto en ese aspecto, y eso fue una de las claves del proyecto, de que el personal que trabaja en la fundación es indio, de que todos son indios, que eso hace mucho, que nosotros no tengamos contraparte local, porque la mayoría de las ONGs tienen que negociar con una contraparte que normalmente es del gobierno para hacer cualquier tipo de proyecto. Nosotros no tenemos contraparte, la fundación es más india que española, porque casi el peso está más allí que aquí. No solamente es la transparencia, ¿no?, que se le da un proyecto. Nosotros queríamos hacer una casa mañana en la India y la casa la tenéis, veis los planos, veis el proyecto, veis la familia y podéis ir a visitarlo y vas a verlo. O sea que eso hoy en día da muchísima confianza y da mucha credibilidad. De hecho, que tú puedas decir, sí, es que realmente lo que doy es lo que va, es lo que se hace, y es directo, y es vía directa, ¿no? Y esto ha llegado a 3 millones de personas, que no hay proyecto que haya llegado a tantísima gente. También es que en la India el lado de números es muy fácil, porque como todos son números tan gigantescos en todos los sentidos, son números que son todos, o sea, todos los gestos de números son increíbles, ¿no? Y el tema de la sanidad, pues claro, el hecho de hacer clínicas rurales, de tener 6 hospitales en una zona que es como la mitad de Andalucía, pues claro, eso modifica un territorio. Cuando cuentan ahí que se crean escuelas, ¿no? Las personas que trabajan ahí son personal de la fundación, ¿no? Claro. El profesor, el médico médica, enfermero enfermera, todos son personas de la fundación, que hacen un seguimiento. Porque claro, lo bueno que tiene este proyecto es que no hacemos las cosas y nos vamos, sino que perduran en el tiempo, porque normalmente el profesor es de la comunidad local. La persona que sabe, que conoce, que tiene una formación para poder trabajar con su pueblo. La persona que va con el sari verde, que son normalmente las community health workers, las que trabajan, trabajadoras de la salud, son personas también local.
se le ha hecho una formación específica, una formación intensa en estas materias, y son las que ayudan sobre todo en el tema de los partos, el tema de la nutrición, el tema de la medicación. Y entonces todo eso es personal, normalmente personal del pueblo, personal cercano al pueblo. Que esto es lo que hace que la gente pues, confíe en este proyecto, ¿no? Porque lo ven muy cercano, ¿no? Es muy cercano. Tiene más cositas, a lo mejor. Yo os animo que vayáis a verlo. Ella va a ir dentro de nada. Ir a verlo. Y a la India cuesta mucho dinero. ¿Qué va? Que no. Billete 432 euros a unos amigos míos en junio y de vuelta. ¿Y qué pasa que te dejan allí? Y después allí... Allí con 3 euros al día vives perfectamente. O sea, pero... te cuesta mucho verlo. O sea, ir a la India no es caro. Te puedo asegurar que no, porque es el país más, casi lo más barato del mundo para poder viajar. Te la gastas mucho menos allí que 10 semanas aquí. Por dinero no es. No es porque realmente te puedo asegurar que no, que es muy barato ir a la India. También depende de cómo vayas. Es que lo que te he dicho antes, son los contrastes. Para conocer eso, no para ir. Claro, si va claro, si va a un hotel y tal, que no sé qué cuánto, pues eso también, claro, es que puedes encontrar de todo. Puedes encontrar de palacete de los Marajá hasta puedes encontrar, o sea, también depende mucho de la posibilidad de cada uno, pero hay oferta para todo. Y el país más tranquilo del mundo, tú lo conoces bien, para poder viajar. O sea, hay un respeto a la persona totalmente, que no pasa absolutamente nada. Pero la mujer es de ellos, pero no una mujer occidental. De todas formas también... ¿Ha habido algún caso últimamente? Sí, ha habido algunos, sí, porque es que la respuesta muchas veces del hombre, cuando la mujer avanza un poco, que pasa siempre, la respuesta del hombre es mucho más bruta y mucho más, la respuesta es inmediata, ¿eh? Todos estos casos que las mujeres han salido a la calle, la respuesta del hombre ha sido más violaciones. O sea, cuando la mujer ha ido avanzando a la historia de la sociedad y ha ido avanzando en una serie de derechos, el hombre ha ido frenado también. Y ahora ha habido muchos atentados que normalmente son terroristas, son de personas... Bueno, no ha habido mucho, ha habido algún caso. Sí, ha habido, sí. Que es algo que no es significativo, pero que ha ocurrido. Aún así, yo sí sé que es uno de los países más tranquilos para viajar, ¿no? Yo conocí a la India, conocí la fundación viajando. Y tuve la suerte de contarme con los catalanes que siempre viajan mucho y que dijeron, vamos a ver la fundación. Y me metí con ellos en el tren y llegué a la fundación. Cuando la vi, dijo, pues esto me gusta, ¿no? O sea, y empecé colaborando con ellos en Córdoba, empecé ayudándoles y tal, no sé qué. ¿Qué presupuesto tiene la fundación? Presupuesto. ¿Te lo sabes? Total, sí. Anual, sí. Otra de las ventajas que tiene la fundación es que el capital privado, prácticamente. Todos son de apadrinamiento de proyectos de mujer a mujer, hace colaborador, que hace con toda la movida que hay ahora mismo de instituciones públicas que las que no aprueban los proyectos no los pagan, pues prácticamente hace que sea la perdurabilidad del proyecto, ¿no? Él no depende de subvenciones públicas, ¿no? Es que dependemos de particulares que apoyan a la fundación. Está en torno a unos 34 millones de euros al año. Del 85-90% es capital privado. Sí, Sí. Eso es fundamental. Si no sería ahora mismo, porque la mayoría de las ONG que dependen de ayudas públicas todas están caídos. Y prácticamente son de 150.000 colaboradores, que hay 150.000 y 25.000 en Andalucía y 1.800 en Jerez. No sé, toma todos los números. Sí, 1.800 en Jerez. Sí. Jerez ha sido uno de los bastiones también de la fundación, siempre hemos querido la fundación aquí. Muy bien. Sí, bueno, y en general en Cádiz y la provincia, en Chiclana también tenemos un buen grupito de gente, o sea que más o menos sí, tenemos presencia. Y aquí también había una familia, no sé si lo conocéis, Paco Valencia, no sé, ¿sois de Jerez aquí vosotros? Sí. Pues él era muy amigo de Vicente, amigo personal, ¿os suena Paco Valencia aquí de Jerez? Bueno, pues él estuvo con el tema de González Vía, de los vinos y tal, bueno, él conoce muy bien a Vicente y le ha ayudado mucho toda su vida, vamos, con muchísimos proyectos de construcciones de escuelas, de vivienda, y él sigue todavía apoyando a la fundación, aquí desde Jerez. Y de hecho la cruz que hay en la tumba de Vicente es hecha por los amigos de Jerez. O sea, la cruz que tiene en la tumba es hecha de aquí, curiosamente, ya os cuento curiosidades, ¿no? Vicente tenía un escudito de una carabela de Huelva y sí, son cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, pues yo como andaluz me alegra de esas cosas. Bueno, me alegra, me da desilusión. Claro. Bueno, pues yo he contado más o menos lo que en general hacemos allí, ¿no? Que prácticamente os he tocado de todos los sectores que hay. Y una de las cosas que estamos trabajando mucho ahora es el tema del deporte, porque en el deporte hemos visto que se mezclan las castas sin darse cuenta la gente. Cuando hay una actividad deportiva, rápidamente, tanto en un centro educativo como en otras, las castas se mezclan. Y normalmente las castas bajas
tienen mejores resultados deportivos que las castas altas. Entonces, los niños de castas bajas se refuerzan mucho con el deporte, ¿no? Y hemos trabajado mucho con el deporte con discapacidad y hemos llevado a 4 niños a los Special Olympics, ¿no? Que son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y han conseguido medallas. Esto ha sido la clave. Cuando estas niñas han llegado con sus medallas, han llegado ya a la India, han llegado a sus casas y tal, a los pueblos, pues, ha sido brutal, ¿no? Niñas con discapacidad, eso ha sido brutal. Qué bonito. Brutal. Casi tenéis posibilidad de verla, porque han hecho un campo de entrenamiento, el Barcelona Fútbol Club y tal, unos más han hecho el campo de entrenamiento, y todo. Bueno, lo estamos utilizando, ¿no? Con los Rafa Nadal también estuvo allí, hizo también unas pistas de tenis, que yo no nadie juega al tenis, pero bueno, siempre yo hacer las pistas de tenis, bueno, pues ahí hizo ahí. Pero bueno, que al final es el deporte, ¿no? El deporte también es casi como contribuye muchísimos valores, ¿no? A la hora de poder mezclar este tipo de las castas y todo eso, ¿no? Bueno, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Sí. Tú cuando vuelvas tienes que hacer una conferencia cuando vuelvas. Es que ya va en el mes de junio ahora. Y va a estar allí un 15 días, ¿no? Sí. Abajo en la sala de exposiciones está la exposición de fotos. ¿De qué proyectos son exactamente? Toca todo. Porque toca el área de ecología, toca el área de mujer, toca el área de discapacidad, toca todos los temas, ¿no? Ajá. Toca vivienda, toca también comercio justo, porque también habéis visto ahí cómo las mujeres hacen... Las mujeres que normalmente han sufrido algún tipo de maltrato, o son mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, o que han sufrido violencia de género o lo que sea, o viudas, porque hay muchas mujeres en la India viudas, cuando son viudas, pues prácticamente sí que no cuentan, no se tenían en cuenta. Incluso hay una práctica que se voluntariamente se tiraban a cuando quemaban al marido, o sea, que era el sati, ¿no? Bueno, cosas terribles, ¿no? Y ellas hacen productos de artesanía que luego lo vendemos aquí en España como comercio justo, ¿no? Que de hecho tenemos un festival benéfico en Córdoba el domingo y tengo el coche lleno de cosas, de productos, para poder ver el concierto que tenemos en Córdoba. Y también ayudarnos, que necesitamos gente, que es verdad que estaba Paco y tal, pero estamos mayores y necesitamos gente como vosotros que nos ayude a hacer cositas en Jerez. Claro, pues venga. O sea, que nosotros encantados de poder hacer cualquier tipo de actividad o tipo de cosas que sean para difundir. Bueno, por lo que decía, que la exposición se puede ver hasta hoy. Porque vaya, pues si queréis vamos a verla. Aquí abajo, si queréis, nos pasamos. Vamos a verla si queréis o os sigo enseñando lo que queráis. Aquí abajo y cafetería. Sí, bueno, aquí en el edificio del lado. Muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Ya ves.